La última mirada. La Europea. Retrato de El Fayum. Museo del Louvre, París. Dirección Alain Jobert. Una tabla de madera de forma irregular, con una superficie totalmente pintada, representa el rostro de una joven de ojos oscuros y cabellos negros. Un velo de oro rodea su cuello y sus hombros. Esta pintura, que entró en el Louvre en 1952, ha sido apodada La Europea. En 1889, en Berlín, un vienés, Theodoro Graf, causa sensación exponiendo 96 retratos. 2 años antes, en Er Rubayat, en Egipto, 2 agricultores habían dado con una docena de fosas que contenían momias con retratos pintados a guisa de rostro. Acababan de descubrir la necrópolis de Filadelfia. Esta ciudad, establecida antaño por los griegos, está situada en la región del Fayum, un oasis alimentado por un brazo del Nilo que desemboca en un lago. En la misma época, el británico Sir William Flinders Petrie excava cerca de la pirámide de Hawara y descubre la necrópolis de la ciudad antigua de Arsinoe, de donde exhumará más de 150 momias o retratos de momias que datan de los primeros siglos de nuestra era. Por su parte, el francés Albert Jean Gallet concentra sus investigaciones en Antinoe, al borde del Nilo, y regresa con retratos y sudarios pintados. Desde ese momento se han encontrado tablas similares en muchas otras regiones egipcias. Y con ellas infinidad de objetos, joyas, vasijas, amuletos, figurillas de terracota representando dioses, animales o músicos. Colecciones de juguetes cerca de momias de niños. Incluso material de pintura. Otros hallazgos, miles de papiros y de óstracas, fragmentos de objetos cerámicos económicos utilizados para realizar anotaciones. Todos esos documentos escritos de una enorme variedad hablan de la vida de los hombres y mujeres de esa época. ¿Quién era la europea? ¿Cuándo vivió? ¿Por qué su retrato? A Pamontés Moros, de parte de su hermana Sempamontés. Sempamontés saluda a su hermano Pamontés. Te he enviado el cuerpo momificado de mi madre, Seniris, con una inscripción alrededor del cuello, a través de Galés, hijo de Hierax, en su barca, cuyo flete he pagado. El signo de reconocimiento de la momia es un sudario con una pieza de color rosa. El nombre está escrito en el vientre. Espero que estés bien, hermano. En los sarcófagos de la época faraónica, el rostro del finado solo aparecía de forma estilizada. A principios del siglo I de nuestra era, nace una nueva forma de presentar a los difuntos. Se conservan las técnicas de embalsamamiento practicadas y perfeccionadas durante 3000 años, pero a veces se envuelve la momia en una mortaja sobre la que se pinta un rostro. O bien se abre una ventana en el armazón o el vendaje para insertar una máscara, un busto o un retrato pintado. El embalsamamiento, que necesitaba más de 60 días de preparación del cuerpo y cientos de metros de vendaje, resultaba muy oneroso y quedaba reservado para los más pudientes. Las momias preparadas por los embalsamadores eran entregadas a las familias con etiquetas que llevaban el nombre del difunto, y a menudo con inscripciones realizadas en las vendas o el armazón mismos. Al igual que las estelas halladas cerca de las sepulturas, la mayoría de esos escritos estaban en griego. Eusiki Eudamoni. Buena suerte, Eudamonia. Artemidore Eusiki. Artemidoro, buena suerte.
Hermione Grammatica. Hermiona, maestra. Amonio. Algunas inscripciones están en demótico, la lengua hablada por todos en Egipto. Irene, hija de Silario. Desde la conquista de Egipto por Alejandro en 332 antes de nuestra era, numerosos colonos venidos de todo el mundo helénico se habían ido aliando con familias egipcias. Habían conservado su cultura y levantado cómodas ciudades según los modelos clásicos, tales como Arsínoe o Filadelfia. El suicidio de Cleopatra y la victoria de Roma en el año 30 antes de nuestra era ponen punto final a la dinastía griega. Egipto se convierte en una provincia romana que vive de las crecidas del Nilo y exporta a Roma trigo, lino, olivas, aceite y papiro. Al mismo tiempo que el embalsamamiento, los griegos y romanos de Egipto adoptan la creencia en una vida en el más allá, numerosas supersticiones y los dioses egipcios que asimilan a los suyos: Serapis, dios sanador; Isis, que de esposa de Osiris pasa a ser la de Serapis. Sobre un sudario, el difunto vestido con un manto griego se ha representado entre Anubis, dios con cabeza de chacal, y Osiris, la momia. La europea. La europea fue llamada así porque su tez es más pálida y rosada que la de los otros retratos. A falta de etiquetas o inscripciones, La melancólica. varios retratos de tipos y colores muy diversos La joven de las joyas. también han recibido apodos. La joven dorada. Se han detectado pequeñas células familiares. Hermiona y un hombre hallado con ella. Una madre, Demos, y su hija se sabe que es una niña porque lleva un collar de pequeñas lunas, símbolo de fecundidad. Alina, según el nombre encontrado en una estela, y sus dos hijas. Una pareja rica, quizá marido y mujer, incluso hermanos, dado su parecido. Los romanos y griegos de Egipto habían adoptado también la costumbre egipcia de realizar matrimonios consanguíneos para evitar la partición de las tierras. Ella lleva esmeraldas, cornalina y perlas. Él es oficial del ejército. Sobre su túnica blanca se aprecia el balteus, correa de cuero negro con remaches dorados, y el sagum, capa azul sujetada mediante una anilla de oro. Una estrella de oro de 7 brazos en la frente es un gran sacerdote del culto de Serapis. Por sus hombros descubiertos, este podría ser un atleta, a menos que se trate de un personaje elevado al rango de héroe. Tanto hombres como mujeres visten la túnica romana blanca o de color clara, con 2 listas en los hombros, los clavi, a menudo púrpuras. A veces las mujeres también llevan el pallium, gran manto que se echaba sobre los hombros, pasaba bajo el brazo y se cruzaba sobre el pecho. La indumentaria de la europea asocia el amarillo vivo al púrpura. Lleva varias joyas lujosas que, sin embargo, no permiten una datación fácil, ya que podría tratarse de joyas antiguas, transmitidas de madre a hija. Por el contrario, la confrontación de indumentarias, joyas y peinados y su cotejo con los bustos conservados en los grandes museos permite a veces datar los retratos. Así, por ejemplo, Hermiona va peinada como en la época de Tiberio, entre 14 y 37. Es uno de los primeros retratos de momias conocidos. Artemidoro lleva un tocado de moda bajo el imperio de Trajano, entre 98 y 117. La europea sería más bien del reino de Adriano, entre 117 y 138. El sacerdote de Serapis sería de la generación siguiente.
Amonio está peinado como el emperador Geta, de principios del siglo III. Los últimos retratos, como la dama con la cruz egipcia, serían ya de mediados del siglo III. Por esas fechas, el cristianismo se difunde en Egipto, el embalsamamiento decae y los retratos de momias desaparecen. En 1997, la europea es sometida a varias pruebas de laboratorio antes de ser restaurada. El tablero no había llegado intacto al museo. Una galería vertical hecha por un insecto atravesaba el cabello y el rostro, afectando al ojo derecho. Otras galerías afectaban a los bordes. Tras taparlas, un restaurador había dado a esas lagunas un tono justo. En una restauración posterior, las partes repintadas se estriaron mediante rayas oblicuas, probablemente según la técnica trateggio, puesta en moda en los años 1950 por los restauradores italianos. Además, se había aplicado una capa de barniz espesa e irregular al retrato. Una vez eliminado ese barniz oxidado, se pudo descubrir la finura de la técnica y la precisión de los relieves de la capa pictórica. Se suprimieron los antiguos rellenos de los bordes que se habían retractado y separado de la madera. Hoy en día se busca la verdad arqueológica. Por el contrario, una vez suprimidas las pequeñas estrías, se conservaron las restauraciones del rostro. Su tono se adecuó mediante pequeños toques de pigmentos puros aglutinados con una resina estable y reversible. El retrato está pintado en una sola tabla de madera de vetas verticales, altura 42 centímetros y medio, anchura en la parte inferior 24 centímetros, en la parte superior 17 centímetros, espesor de 1,2 a 1,6 centímetros. Se trata probablemente de madera de sicómoro, muy abundante en el Fayum. En Egipto la madera escaseaba. Muchas especies debían ser importadas y la mayor parte de las veces los retratos se pintaban en finísimas láminas de madera de apenas 2 milímetros de espesor, por lo que muchas se han descompuesto. Los sudarios o algunos retratos están pintados al temple. Sin embargo, la mayoría de tablas han sido realizadas con otra técnica. La europea fue recubierta primero por finos pigmentos negros orgánicos, quizá hollín, mezclados sin duda con una cola para piel. Este preparado puede verse arriba a la izquierda. El principal aglutinante de los pigmentos es la cera de abeja. Se cree que la técnica de la encáustica, del griego encayen, quemar, revistió dos formas. La primera consistía en utilizar la cera caliente mezclada con los pigmentos y diversos productos secantes. La mezcla debía extenderse muy deprisa y ser modelada con una espátula metálica llamada cauterium. La segunda forma recurría a cera hervida con agua de mar que se saponificaba añadiéndosele nitro. La mezcla obtenida era más moldeable y podía extenderse con el penicillum, el pincel, una varilla de madera con las fibras finales aplastadas o masticadas, como las halladas en las sepulturas de épocas faraónicas. El retrato de la europea es el producto de estas dos formas de trabajar la cera. El fondo gris que rodea el rostro y los pliegues de la ropa han sido cepillados con pinceles de fibras rígidas, cuyo rastro se ve claramente en todo el retrato. El cabello ha sido trabajado con un pincel más estrecho, por toques negros alrededor de la frente para dar el efecto de pequeñas mechas estiradas hacia atrás. El gancho y las perlas de los pendientes se han realizado con pinceles finos y flexibles. El rostro se ha modelado con el cauterium.
Pequeños toques yuxtapuestos, realzados con una iluminación rasante, producen los sutiles tonos de la tez. En la pintura se han detectado 3 colorantes rojos: hematites, ocre rojo y colorante orgánico, sin duda rubia, y 3 colorantes amarillos: óxido de hierro, ocre amarillo y un sulfato de hierro. Muy ligeramente mezclados con el blanco de cerusa y el negro de carbono, esos únicos pigmentos han permitido modular los realces de luz sobre los pómulos y la frente, las sombras de la nariz y la boca, las sombras rosadas de la barbilla y de la mejilla izquierda, y el tono malva de los párpados y de las ojeras bajo los ojos. La capa superior se ha grabado con una especie de punzón, el cestrum. Las pestañas se evocan mediante pequeños arañazos en la cera rosa, dejando aparecer el negro del preparado subyacente. Una técnica que el mismo Rembrandt utilizará en varios autorretratos. Y de nuevo el pincel flexible para algunos detalles que completan la imagen. Pequeño toque para la punta brillante de la nariz, destello húmedo sobre el labio superior y la parte carnosa del inferior, reflejo por debajo de la pupila, punto blanco en la parte superior de la pupila. La fusión de los toques, los relieves y los reflejos confieren al rostro la calidad tónica, plástica y viva de la carne. El conjunto del retrato, elaborado con tan solo algunos pigmentos y un único toque verde en la joya del pecho, ofrece una riquísima paleta óptica. En el arte egipcio anterior, los personajes se pintaban de perfil. Los retratos del Fayum son todos de frente. La posición totalmente frontal no es la mejor, ya que la nariz es difícil de representar. La expresión de los ojos pierde personalidad y el rostro parece demasiado simétrico. Los pintores adoptan a menudo una posición algo desplazada, hombros girados a 3/4 y rostro ligeramente vuelto. De esta forma, la nariz se refleja mejor y los ojos, al ser diferentes, parecen transmitir más vida. A veces la cabeza inclinada confiere aún más fuerza a la expresión. Los ojos revestían una enorme importancia para los egipcios y ejercían la misma fascinación sobre los griegos y romanos de Egipto. Los ojos son siempre muy grandes, incluso desproporcionados en ocasiones. Toda la energía del rostro parece concentrarse en la mirada. Por lo general, ésta se dirige al espectador, aunque hay excepciones, como la europea. Para este conjunto de rostros se ha intentado encontrar parecidos y deducir artistas comunes. Parece posible que un mismo pintor, llamado L, fuera el autor de varios retratos en sudarios de Antinoe. La misma mano en un panel del Museo de Brooklyn y en uno del Museo Paul Getty de Malibú. La europea se ha relacionado con un retrato conservado en el Museo de Dijon. Para ambos se ha propuesto el pintor común, A. El conjunto se inscribe perfectamente en esa corriente realista romana de la que existen numerosos ejemplos en las estatuas de la época o incluso en las máscaras y bustos que reemplazan en ocasiones a los retratos pintados. Pero durante 2 siglos y medio coexisten los estilos más variados. Al mismo tiempo que Hermiona a principios del siglo I, en la época de la europea, un siglo más tarde, o en tiempos de Amonio, a principios del siglo II, las influencias egipcias, griegas y romanas se entremezclan. Hoy nos resulta imposible mirar esos retratos sin pensar en ciertos pintores modernos.
Semejante variedad tiene quizá orígenes históricos. Los escritores griegos y romanos han transcrito leyendas y relatos sobre centenares de pintores conocidos e incluso han descrito cuadros célebres pintados en madera, lienzos o paredes. Sombreados, perspectivas, realismo, coloridos, verdad en el retrato. Al parecer, todo había sido inventado ya. Solo han subsistido los mosaicos y algunas pinturas murales, como las de Roma o las de Pompeya. Ciertos rostros de esta última ciudad presentan grandes analogías con retratos romanos de Egipto de la misma época. Pero, salvo contados ejemplos, no han subsistido más que pedazos de cuadros. Por lo tanto, actualmente, las tablas de las momias serían los únicos testigos de la pintura móvil de la antigüedad, preservadas, al igual que los cuerpos embalsamados, gracias a la excepcional sequedad del clima egipcio y a su sepultura en la arena. Y los varios centenares de retratos conocidos no son más que una ínfima muestra de los miles que han debido de descomponerse, han sido abandonados tras los saqueos de tumbas o se han convertido en polvo. 2000 años después, aún desprenden el suave aroma de los bálsamos y ungüentos de su momia. En 1888, en Hawara, Petrie exhuma un pequeño cuadro situado cerca de una momia. Un rostro, en gran parte dañado, estaba pintado en una tablilla, encajada en un doble marco. Una cuerda trenzada estaba anudada en los ángulos superiores del marco. Se trata de un cuadro tal y como se presentaban en la antigüedad. En el retrato de Eudaimonia se ven rastros de torpes tijeretazos que han reducido el formato del retrato para adaptarlo al hueco del vendaje. Solo el rostro de Irene interesó a los embalsamadores, que escondieron el resto del retrato bajo las vendas y los ungüentos. Los bordes verticales de la tabla de la europea son apenas paralelos. En varios puntos, una incisión irregular corta las pinceladas. También este retrato ha sido recortado para poder ser insertado en una momia, como lo prueban los restos alquitranados y los fragmentos de sudario pegados al dorso. Sin embargo, un elemento sigue intrigando: el busto dorado. Está compuesto de pequeñas láminas rectangulares muy finas hechas de una aleación de oro y plata. Es frecuente la utilización del oro. Suele cortarse en forma de hojas de mirto y pegarse en el cabello, o bien simula joyas o partes del rostro. A veces rodea el rostro. Sobre los ojos y la lengua de la momia se ponían placas de oro. Y láminas de oro sobre el rostro y los miembros. Este metal, reputado por preservar de la corrupción, tenía una función mágica y protectora. La radiografía de la europea y el cliché con luz ultravioleta desvelan que bajo el velo de oro se halla el resto del retrato. En el cuello fino y estilizado, un grueso collar de perlas. Por lo tanto, es posible imaginarse el retrato tal y como fue inicialmente, antes de que los ritos funerarios transformasen este retrato familiar en retrato de momia. Eudaimonia, una de las momias del Louvre, tiene el rostro de una joven enfurruñada. Ha sido radiografiada. En realidad, los médicos atribuyen sus huesos a una mujer de unos 40 años. Con fines funerarios, se utilizaban retratos pintados muchos años antes. Única excepción, los bebés o niños fallecidos antes de alcanzar la edad de ser representados. El pintor debía intentar hacer entonces que parecieran vivos. Un retrato muestra a una mujer de mediana edad. La radiografía demuestra que, al principio, se trataba del rostro de una mujer de edad avanzada, con la barbilla baja, entradas en la frente y rasgos surcados de arrugas.
El pintor la rejuveneció, reduciendo la barbilla, suavizando los rasgos y escondiendo la frente con cintas del pelo. Otra curiosidad. En Jawara, Petrie encontró a menudo, juntas y sin rastro de irrupción forzada en la tumba, momias de varias generaciones de una misma familia. Y esas onerosas momias estaban enterradas a veces directamente en la arena o apiladas por grupos, pies con cabeza, en sencillas sepulturas de ladrillo. Petrie hizo otras observaciones. Varios armazones estaban gastados, sobre todo en la parte de los pies. Tenían rastros de golpes o indicios de haber sido atacados por el agua o los ratones, e incluso llevaban graffiti de niños. Los romanos de Italia conservaban en una sala especial los retratos pintados y los bustos de mármol o de cera de sus ancestros, a los que rendían culto. Petrie pensó que quizá los romanos y los griegos de Egipto habían seguido haciendo lo mismo y conservaban sus momias en el atrium de la casa. Testimonios antiguos hablan de momias que se exponían a veces con ocasión de banquetes. Un día, el ritual egipcio y sobre todo la saturación llevaban a un heredero a dar su última sepultura a las momias de la familia. Para ganar espacio en casa, mandaba enterrar a todo un grupo a la vez. Estos hombres y mujeres no sonríen jamás, todos están serios. Desde la ventana de sus momias respectivas son vigilantes melancólicos. En el momento en que fueron retratados, estaban en la plenitud de sus vidas. Para posar se pusieron sus mejores galas, pero sabían perfectamente cuál sería la utilización futura de su retrato. Sabían que su imagen permanecería expuesta impúdicamente durante años ante los vivos. Quizá estos retratos se llamaban ya retratos de muertos o retratos de momias. ¿Quién sabe si la sesión de pose marcaba una etapa importante de la vida? Su mirada se conforma, por lo tanto, a esa necesaria solemnidad, a esa gravedad ritual. Miran más allá de la muerte. Lo único que no sospechan es que su imagen tendrá una vida más, que esa mirada venida de tan lejos surgirá un día de la arena para alcanzar a muchos otros destinatarios, gracias a un dispositivo más sofisticado, si cabe, que el embalsamamiento, pero probablemente de esencia igualmente religiosa: el museo moderno.